Si tienen una Biblia, yo quisiera invitarles a acompañarme a Levítico 27, es el último capítulo de este libro, obvio. Y este es por ahora, el último mensaje que voy a predicar en el púlpito de la iglesia del Este un domingo. Digo por ahora porque ustedes ya me invitaron a regresar, entonces vamos a ver lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, con nosotros y todo lo que está pasando. Levítico 27 es el último capítulo, es un buen lugar en donde terminar nuestro tiempo juntos. Creo que Dios pone un buen cierre aquí para nosotros y de todo. Entonces, con eso voy a orar y entregar el tiempo en las manos de Dios y luego pues vamos a ver lo que Él tiene para nosotros. Padre, gracias Señor otra vez por la noche, tiempo para compartir la palabra de Dios, Padre, un último domingo juntos y queremos gozar de este momento, Padre. También queremos recibir el mensaje que tienes para nosotros. Entonces, que nos abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos, para que podamos oír tu mensaje, ver lo que tienes para nosotros y vivir conforme a tu voluntad, Señor, para tu gloria en Cristo. Te lo pedimos. Amén. Ok, si tiene un dedo, ponga un dedo aquí en Levítico, vaya a Salmos. Yo quisiera mostrarles algo en Salmos antes de empezar este capítulo, porque creo que en este versículo en Salmos 116, aquí vemos la enseñanza, digamos, vemos el tema de este capítulo esta noche en Levítico 27. Salmo 116, uno dice, después de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? Después de tanto que hemos visto en el libro de Levítico, este es el mensaje número 33. Hemos visto 33 mensajes en esta serie. Es mucho que hemos visto en el libro de Levítico. Y también hemos visto que Dios, para establecer la comunión con el hombre pecador, ha establecido el sacrificio de un sustituto inocente. Y después de esto nos también guía por el camino de la santidad para que podamos mantener esta comunión con Dios. Entonces uno dice, después de tanto que tenemos en Cristo Jesús, después de tanto que Dios ha hecho en nuestras vidas, tanto en la vida personal de uno como en la vida de nosotros como una iglesia, después de tanto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Me explico, ¿cómo debemos responderle a Dios con tanto que Él nos ha dado? Y vea lo que dice Salmo 116, 12. Creo que el salmista dice lo que nosotros podríamos estar pensando. Dice en Salmo 116, versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Piénselo. Piensa que tanto que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, tanto que nosotros tenemos de parte de Dios, dice, ¿qué pagaré? ¿Qué pagaré yo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer como una respuesta a todo lo que Dios ha hecho por mí? Entonces, veamos esto en Levítico 27. Porque en Levítico 27 Dios da instrucciones a Israel acerca de los votos. Votos, digamos, dedicaciones, decisiones de dedicar algo, dedicar a alguien, dedicar o consagrar cosas a Dios. ¿Ok? Entonces, uno dice, después de 26 capítulos de bendición y beneficio para el pueblo redimido de Dios, después de 26 capítulos acerca de cómo establecer, cómo mantener la comunión entre nosotros pecadores y nuestro Dios santo y puro y apartado de nosotros, después de todo, Dios enseña a Israel acerca de cómo pueden responderle. Entonces, es un buen capítulo para dar cierre, digamos, a este libro, a esta serie. También, buen capítulo para nosotros, para hacernos la misma pregunta. Entonces, en el versículo 1, empezamos viendo esos preceptos, lo que uno puede dedicar. Y Dios dice, primero tiene unos 25 versículos donde Él habla, y vamos a analizarlo todo, donde Él habla de cosas que uno puede dedicar a Dios. Luego tiene una parte ahí al final donde dice, estas cosas ustedes no pueden dedicar, y hay una razón por eso. Pero empezamos con la dedicación de ciertas cosas, preceptos, instrucciones de cómo consagrar cosas, cómo entregar cosas a Dios. Empezamos en el versículo 1, dice así, habló Jehová a Moisés diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Y sigue, y vamos a seguir hasta el versículo 8, que es el primer pasaje del 1 al 8. Pero cuando él empieza hablando de un especial voto. Es un voto, es una dedicación, es una consagración especial. ¿Okay? Son decisiones de dedicar algo, es algo extra. No tiene que ver con todas las ordenanzas que acabamos de ver en Levítico. Lo que es algo extraordinario. Es decir, en un momento, y yo sé que todos nosotros hemos pasado tiempos así. Algo pasa, Dios ayuda a alguien y usted en un momento de emoción o un momento de agradecimiento, ¿qué es lo que usted dice? Dios, yo voy para la China, yo le sirvo por el resto de mi vida. ¿Verdad? Es un especial voto. Muchos de los jóvenes que han ido a los campamentos. ¿Qué es lo que pasa al final? Tiene todo el campamento, tiene su estructura especial para llegar al joven a la última noche para sacarle una decisión. ¿Verdad? Y es esto, es un voto especial. Y solo uso esa ilustración, no para darle como una confirmación de eso, no, es simplemente una ilustración, para que entendamos que es algo extra, y es una decisión de uno. Y el primer voto especial que vemos aquí es de una persona, Lean versículo 2 otra vez, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Esto va a ir aclarándose en el camino, pero paremos aquí para explicar lo que está pasando. El primer voto especial en este capítulo es la dedicación de una persona. Y este es el caso de alguien que quiere dedicarse a sí mismo a Dios. Dios ha hecho algo en su vida, entonces él quiere entregarse a Dios para que Dios que me use, ¿verdad? Entonces ya quiere dedicarse de tiempo completo como quiera pensarlo, o aún uno a veces quiere dedicar a su hijo o a su hija al servicio de Dios. No sé si usted se acuerda de la historia de Ana y Samuel. Primero de Samuel, primer capítulo, ella no tiene hijos, no puede tener hijos, y ella ora a Dios, si usted me da un hijo, yo lo dedico, pero para el resto de su vida lo dedico como nazareo ahí a su servicio. Es eso, es un voto especial de una persona. Entonces dice que con este tipo de voto, la persona dedicada, la persona que se dedica, o si es el hijo de uno que el papá o la mamá dedica, la persona se tiene que redimir, pagando plata. Otra vez en el versículo dice, habla a los hijos de Israel, diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Y luego sigue, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, la estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Sigue con más instrucciones acerca de la estimación del valor de trabajo de uno. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que redimirse? Y eso es importante, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Solo la familia de Aarón. Solo los de la familia de la descendencia física de Aarón tenían derecho de participar en el sacerdocio. No era para cualquiera. Entonces también ellos tenían a ciertas personas de ayudantes. No sé si usted se acuerda de cuál tribu vinieron los ayudantes. De Levítico, los levitas. Y saben, nadie más pudo servir en el ministerio, en el servicio del ministerio, en el tabernáculo. Entonces si uno dice, quiero dedicarme a Dios, Dios dice, qué dicha, saque la estimación del trabajo que usted puede hacer y páguelo en plata, porque usted no puede servir en el ministerio. Solo la descendencia de Aarón, solo los levitas podían participar en el ministerio del tabernáculo, luego en el ministerio del templo. Entonces las personas dedicadas al Señor se tienen que redimir, porque Dios no permite a cualquiera.
servir en el ministerio en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Viene luego. Pero quiero solo hacer como una nota aparte para preguntarles, papás especialmente, cuando usted está leyendo primero de Samuel y usted ve el voto especial de Ana, la mamá de un niño, y ella dice, ok, yo lo dedico aquí, lo dedico, y dice como nazareo, porque no pasa navaja sobre su cabeza, va a dejar crecer el pelo como un voto de nazareo. Eso está bien, hasta ahí está lo más bien, es como Sansón. Okay, dedicado desde el vientre de su mamá como nazareo, siervo de Dios, qué dicha. Pero después de destetar al niño, ¿qué es lo que ella hace? Ana, lo lleva al tabernáculo, ¿y qué? Lo deja ahí. Y yo como padre, yo a veces como que, digo, ¿cómo lo hizo? ¿A cuál edad se desteta un niño que en el Antiguo Testamento tiene la tendencia de ir hasta los 2 o 3 años? Digamos, máximo 3 años. ¿Podría usted dejar a su niño de 3 años con alguien en una iglesia lejos de donde vive? ¿Y usted cree que sería la manera que Dios quiere que se cría a ese hijo? No. Porque aquí mismo en la Biblia Dios da instrucciones acerca de qué hacer cuando uno quiere dedicarse o dedicar a su hijo al servicio de Dios. Samuel era de la tribu de Efraín, no era de la tribu de Leví. No tenía derecho de participar en el servicio del tabernáculo. Su mamá debiera haber pagado el precio para redención, el precio en plata, por el servicio de su hijo y haber llevado a su hijo a la casa. Pero si ustedes saben, vamos a ver, ¿cuál es el libro antes de 1 de Samuel? Jueces. ¿Cómo vivían en Jueces? Sin autoridad ninguna. Sin Biblia, sin rey, sin nada. Y aún dice en 1 de Samuel capítulo 3 que escaseaba la palabra de Dios en aquel entonces. Y cuando eso sucede, es que todos hacen lo que les da la gana, ¿sí o no? Y dígame si no estamos viendo lo mismo hoy en día. Quien sea se mete en el ministerio. Quien sea. Si califica conforme a lo que dice la Biblia, se mete. ¿Me explico? Entonces vemos cualquier cosa que se haga ahí en el ministerio simplemente porque la gente no quiere seguir la palabra de Dios. Sigamos aquí. Dice en el versículo 2 que según la estimación de las personas uno tiene que ser redimido. Y luego del 3 al 7 vemos las estimaciones. Dice en cuanto al varón de 20 años hasta 60. Lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Vea, dice el versículo 5. Si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Si fuere de un mes hasta 5 años, yo creo que aquí cabe Samuel, digamos. Entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Entonces aquí vemos las estimaciones. Es el valor del servicio. ¿Qué valor del servicio? Entonces, primero que nada, sin que hagamos bromas y chistes y esto, hemos de observar que no estamos valorando a las personas. Estamos valorando el servicio, el trabajo que uno puede hacer y el valor del trabajo que uno puede prestar o rendir. Entonces, es simplemente eso. Por eso el valor se baja, no solo para la mujer, sino también para el niño y para el anciano. Ellos no pueden rendir tanto trabajo como el varón adulto, promedio. Porque yo conozco a algunos varones que valen como 5 ciclos de plata, me explico. Pero digamos, eso es como promedio, eso es como dándolo a lo general. Entonces, esa es la dedicación del servicio de uno, no es lo que vale hombre, mujer, niño, anciano, no, es ese trabajo. Y ustedes saben, un hombre de 20 años a 60 años debe ser
Un hombre que pueda sacar más trabajo que un niño, que un anciano, que una mujer. Esa es la idea. Entonces también entiende el ciclo de plata. Cuando dice que para el hombre dedicarse y no puede servir porque no es levito, o no puede servir porque no es descendencia de Aarón, tiene que redimirse pagando esta plata por su servicio que quiere dedicar. 50 ciclos de plata. El ciclo de plata era más o menos el salario de un obrero por un mes. 50 meses de plata, de dinero. Yo no sé si usted en este momento podría darme a mí 50 meses de su salario, de lo que usted gana. 50 meses, son 4 años y resto de su salario. Ahora, no. Uno dice, lo que gano, gasto. ¿Ok? Por eso que Dios me dio una esposa, porque ella sabe cómo ahorrar y manejar la plata. Pero para mí lo que entra sale. Así es, soy tubo directo, men. Entonces, creo que hay una lección muy práctica aquí. Cuando estamos hablando, estamos viendo en este primer pasaje a alguien que, por lo que sea, emoción, agradecimiento a Dios, hace un voto especial. Pero yo quiero dedicarme a Dios. Entonces llega al tabernáculo y por supuesto dicen que no es levita, no es descendencia de Aarón, no puede servir. Ok, ¿qué hago? Entonces tiene que pagar. Y uno dice, ¿pagar? Ok, ¿cuánto? 50 ciclos de plata. 50 ciclos, 50 meses de mi salario. ¿Me explico? Que ahora en el versículo 8 usted ve que Dios da provisión para el pobre. Entonces el pobre dice, amén. Porque dice, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto y le fijará precio al sacerdote. Todavía le va a sacar algo. ¿Y qué es lo que eso nos enseña? No se comprometa con el Señor antes de calcular los gastos. Uno dice, ay, pero quiero ser misionero a la China. ¿Sabe? Dios va a tomarlo muy en serio. Así de sencillo. Dios, yo te sirvo con mi vida. Yo predico en la calle cada día. Yo voy a testificar a 3 personas cada día. ¿Ok? Y si no lo hace, tarde o temprano, Dios va a tocar la puerta para cobrarle. No sé cómo, no sé cuándo, pero nosotros no podemos hacer un voto especial delante de Dios y de un momento a otro simplemente decir, bueno, no fue nada. E irnos sin nada. No, Dios va a cobrarnos. Dios viene para cobrarnos. Entonces vea, antes de comprometerse, piénselo. Cuando las emociones están ya muy altas, ya están ya andando por todos lados, cuando el agradecimiento llena nuestro corazón, piénselo. Antes de abrir la boca y comprometerse delante de Dios. Porque ¿cuántos hemos visto que empiezan un curso para seguir ese proceso de discipulado? Y todo el mundo, pero qué curso, pero yo voy a estar aquí, pero esto, pero aquello. ¿Y qué? 2 semanas, ¿y dónde están? Y me acuerdo, yo tengo fotos. ¿Se acuerda del grupo de Will? Grupo de Will que empezó un grupo de cómo estudiar la Biblia. Yo tengo una foto, pero de 62 personas o algo así, pero buen grupo. Entonces yo la subí a mi página web y por supuesto, véalo. Pero no subí las fotos de la gente que terminó el curso. Porque de los 60 que empezaron, ¿saben cuántos terminaron? Menos de 10. Así somos. Y es un mal testimonio. Entonces no lo hagamos. Entonces, pensando en esto, tratando de sacar, digamos, una aplicación práctica para nosotros en el camino de este pasaje, pensemos bien antes de abrir la boca. Porque los votos a veces salen caros. Mejor callarse y no decir nada que decir y no cumplir. ¿Bien? Ok, versículo 9. Después vemos la dedicación de animales.
Dice primero animales limpios en el versículo 9, si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. ¿Okay? Esa es una dedicación de un animal, es un voto especial, no tiene que ver con sacrificios normales, pero es alguien, otra vez en un momento de emoción o agradecimiento, lo que sea, promete darle algo extra a Dios. Llega al tabernáculo y dice, oh, pero yo quiero dar esto a Dios, yo quiero dar un animal extra, solo de agradecimiento, solo por emoción para utilizar en las ofrendas. Y Dios dice que Él no permite a la persona ni trocar ni permutar, que a mí me gustan esas palabras. No sé, es que eso es lo que uno hace, ¿verdad? Uno llega a Dios, pero yo voy a diezmar todo mi salario este año. Ok, pero, y llega después para decir, pero ya después de pagar la luz, y después de pagar el agua, y después de pagar la gasolina, y después de pagar y luego el diezmo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está uno haciendo? Está cambiando el 1 por el 8. Está diciendo, yo voy a hacer algo en ese momento de agradecimiento y celo por el Señor y bien, y luego dice, Bueno, pensémoslo 2 veces. Y Dios dice, porque si usted quiere cambiar animal por animal, ¿sabe? Yo quiero los dos. Otra vez, Dios siempre va a sacar lo que nosotros le prometemos. Entonces, cuando usted hace un voto delante de Dios, cuando se compromete con el Señor, tenga el carácter de cumplir con lo que dijo. Okay. Sin permutar, sin trocar, sin cambiar bueno por malo, malo por bueno. No, haga lo que usted dice, punto. Porque si no, Dios le cobrará después. Y yo quiero verlo. Pero versículo 11, animales inmundos. Animales inmundos, ¿qué pasa cuando alguien ofrece un animal inmundo? Un animal que no se puede ofrecer en sacrificio. Versículo 11, si fuere algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la 5ª parte. ¿Qué está pasando aquí? Okay, aquí es, el animal inmundo no se puede ofrecer en sacrificio, pero siempre se puede utilizar. El mejor ejemplo que tengo en mente para esto es el camello. Uno dice, no se puede ofrecer en sacrificio porque es un animal inmundo según la ley de Levítico. Entonces, pero un camello, digamos, en aquel entonces, es como un carro. Y uno dice, qué dicha, ¿se puede utilizar, sí o no? Por supuesto. Entonces, vea, si el sacerdote quiere recibir el animal inmundo, porque así es como cuando uno dedica algo a Dios, llega a los sacerdotes, lo dedica, digamos, al tabernáculo, al uso de los sacerdotes. Si él quiere recibir el animal inmundo, que alguien dedique, está bien. Él puede usarlo, utilizarlo tal como quiera. Si necesita el carrito para ir a hacer compras o llevar a los niños a la escuela, bien lo puede hacer. O si quiere recibir el camello para revenderlo y luego utilizar el dinero en el ministerio, bien lo puede hacer, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero si no quiere recibirlo porque es un animal inmundo y no se puede utilizar en los sacrificios, o versículo 11, no, el versículo 13, si lo quisiera rescatar, si él que está dedicando ese animal se arrepiente y dice, no quiero dedicarlo, tiene que rescatarlo. Tiene que pagar el valor del animal del versículo 13. Si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la 5ª parte. Entonces llega y dice, ay, pero yo quiero dedicar este animalito, ¿okay? Un camello. Qué dicha. Ay, pero, ¿sabe? Es que mi suegro lo ocupa. Entonces el hombre arrepentido dice, no. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, puesto que ya lo dedicó, tiene que cumplir con su palabra. Okay. Si no va a dar el animal, tiene que pagar su valor a los sacerdotes. Eso es justo. Ya dio su palabra, cumpla con su palabra. Pero Dios dice,
pero agregue también una quinta parte. Es un doble diezmo. Es un castigo, es una multa por haber transigido en cuanto a su palabra. Y así es de sencillo. Cuando uno dedica algo a Dios, cumpla con su palabra. Porque si no, no solo tiene que pagar lo que usted cumplió, a veces viene algo extra. La multa, ¿verdad? Versículo 14, vemos la dedicación de una casa. Dice, cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si él que dedicó su casa deseare rescatarla, se arrepiente, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Entonces otra vez la dedicación de una casa es muy parecida a la dedicación de un animal. Es la posesión de la casa pasa del dueño al tabernáculo. O sea, del dueño a los sacerdotes. Y los sacerdotes pueden hacer lo que quieren con la casa. Pueden utilizarla o pueden venderla y utilizar la plata que reciben. Pero el versículo 15 nos muestra que si el dueño original se arrepiente de su voto, tiene que rescatar la casa pagando no solo su valor, pero también otra vez la quinta parte. Doble diezmo. Otra vez vemos eso. Cumpla con lo que dice. Cumpla con lo que dice. Si no, Dios va a cobrarle. Versículo 16. En versículo 16 en adelante vemos la dedicación de la tierra. Primero vemos una dedicación de la tierra de uno. Versículo 16. Si alguno quiere dedicar, o si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, es tierra suya, de su herencia, de su posesión, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Entonces hay una valoración conforme a cuánta semilla ocupa para sembrar, digamos, una sección de tierra. Dice en el versículo 17, y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación, quedará. Otra vez vemos eso del jubileo porque vuelve a su dueño original en el jubileo. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Muchos detalles aquí, no es muy necesario meternos en todos. Pero si el dueño original se arrepiente de su voto y quiere rescatar su tierra, él tiene que pagar el valor del terreno más una quinta parte. Otra vez viendo eso de la multa. La excepción se menciona ahí en los últimos dos versículos 20 y 21. Si los sacerdotes venden la tierra, ya. Porque ellos recibieron la tierra, venden la tierra llega a otro dueño y el dueño original no tiene derecho de redimirla. La pierde. Y eso es a veces cuando hacemos votos, cuando hacemos dedicaciones especiales a Dios con nuestras vidas o con nuestras cosas, tenemos que estar bien dispuestos a perder lo que estamos dedicando. Porque a veces pasa de 1 a 8 y Dios dice, puede utilizarlo y ya. Entonces cuando lo dedicamos a Dios, tenemos que tener en mente que estamos dedicándolo a Dios. Será del Señor para siempre. Para siempre. Entonces a veces los papás tienen la tendencia de pensar de una manera muy romántica. Hoy dedico a mi hijo a las misiones. Que Dios use a mi hijo a las misiones. ¿Qué tal si Dios lleva a su hijo a un campo misionero y lo deja allá, o si él muere allá? ¿Cómo se sentiría usted? Y tiene que estar ya dispuesto y listo para decir, no, yo lo dediqué al Señor, Él es del Señor para siempre. Al Señor la gloria. Digo, por supuesto, lo siento mucho esa pérdida, pero es de Dios. Es de Dios. Versículo 22.
Vemos aquí la dedicación de la tierra comprada. Eso es buenísimo, buenísimo. Vea, hay una cosa aquí, dice en versículo 22. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia. Espere. Eso es lo que está pasando. Ya vimos esto en el contexto del jubileo. Los judíos tienen su herencia conforme a su familia. Y cada año 50, cada uno vuelve a su herencia. ¿Ok? Digamos, si yo soy judío y tengo mi pedazo de terreno ahí en el Medio Oriente y vendo mi terreno a usted, llegue el año 50, el año del jubileo, y cada uno vuelve a su tierra. Entonces yo vuelvo a mi tierra y usted tiene que irse. Así era la economía de los judíos, y era una manera de cuidar a los pobres y también la economía. Bueno, lo que está pasando aquí, alguien compra un terreno, pero es comprado hasta el jubileo. Y vea lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que hace? Lo dedica, no es el suyo. Es que, hey, Raúl, préstame su carro. Dice, ok, aquí están las llaves. Y yo voy a una iglesia allá en Escazú para decir al pastor, yo quiero darle este carro. Así es, pero así es, eso es lo que está pasando. Veamos el versículo otra vez, versículo 22. Si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, qué descaro. Entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo. Ok, vamos a ver. Ok, ¿cuánto es que rinde este terreno hasta el jubileo? Y aquel día, el mismo día, inmediatamente, dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año de jubileo volverá a la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Todo lo que valorare será conforme al siglo del santuario. El siglo tiene 20 jeras. Sáquenle la valoración de ese terreno ya. Porque no es el suyo para dar. ¿Me explico? No es cuestión de que él se arrepiente, rescate y esto y aquello. No. Dice, no es su herencia. Saque la valoración y aquel mismo día él pague. Punto. Dios no recibe ningún voto. Dios no recibe nada dedicado, nada consagrado de uno que no es el dueño de lo que está dedicando. ¿Por qué? Porque no es el suyo para dar. Es el ejemplo de Carlos. Es que si no es el suyo, usted no tiene derecho de dedicarlo a Dios. ¿Sabe cómo es? Ok, aquí está. Ustedes van a apreciar esta ilustración, ¿ok? Es como los que están en la iglesia y que siempre tienen buenas ideas para nuevos ministerios, buenas ideas para nuevos servicios, buenas maneras de mejorar lo que estamos haciendo. Son buenos, pero muy buenos en ofrecer algo. Pero cuando llega el momento de que alguien dice, ¡qué dicha! ¡Hágalo! ¿Qué es lo que dice? No. Solo estoy diciendo. Pero hágalo. No. Yo no tengo tiempo para eso. Yo no tengo los dones. Yo no tengo. Es que yo estoy diciendo, tal vez usted pueda hacerlo. Ajá. Claro, ¿cómo no? ¿Sabe lo que es? Por supuesto. Está tratando de dedicar el tiempo de otro. Ajá. Está tratando de dedicar el esfuerzo de otro, el tiempo de otro, mientras que usted no haga nada. Y Dios dice, no recibo esto. No recibo esto. Entonces, si usted tiene una buena idea, si usted tiene algo que quiere dedicar al Señor, hágalo. Pero hágalo usted. Porque uno está ocupado. Uno ya tiene sus cosas. Versículo 26. Ya entramos en las prohibiciones, lo que uno no puede dedicar. Es muy fácil de entender aquí. Del 26 al 33. No se puede dedicar a Dios lo que ya pertenece a Él. Lo que ya es de Dios, nadie tiene derecho de dedicárselo. Versículo 26 y 27, vemos que no se puede dedicar el primogénito. Porque con la plaga de matanza de los primogénitos en Egipto,
Dios ya dedicó todo primogénito a sí mismo. Usted no puede dedicar un primogénito a Dios, ya es de Dios. Dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Dios, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Si fuera de los animales inmundos, ahora sí entramos en una situación de redención y rescate. Los rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderán conforme a tu estimación. Entonces también tiene que pagar una multa, y Dios dice que no. Entonces tiene que venderlo de una. No se puede dedicar lo que ya pertenece a Dios, como el primogénito o como cualquier cosa consagrada. Versículo 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada, porque ya está consagrada. Que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres o animales, de las tierras y de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ya una vez dedicado, es dedicado y consagrado, y no puede rededicarlo, ya pertenece a Dios. O versículo 29, toda persona bajo anatema, condenada. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. ¿Me explico? Ya es de Dios, ya pertenece de Dios. Mátelo. Eso es lo que dice. No puede rescatarlo. Y luego el versículo 30, el diezmo. Y dice en versículo 30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Ya, entonces ya. Es cosa dedicada a Jehová. Entonces, ¿qué hace uno? Estoy diezmando. ¿Me explico? No, ya, eso pertenece a Dios. Ya pertenece a Dios. Versículo, ¿dónde estamos? 31. 31. Si alguno quisiere rescatar algo de diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Versículo 31 es el rescate de semillas y frutos. Es decir, que uno, si necesita la semilla para sembrar su tierra, de su diezmo puede rescatarlo pagando plata por esa semilla para utilizarlo. Dios permite eso, pero también tiene que pagar la multa, porque está, digamos, rescatando algo que fue dedicado a Dios. Pero permite eso por cuestiones de práctica. Pero en el versículo 32, vacas y ovejas no se rescatan. Se dedica y se dedica, es el diezmo. Versículo 33, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como que se dio, en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces lo mismo que vimos. Entonces eso del diezmo, ya el diezmo es de Jehová y no se puede dedicar a Jehová. Menciono esto por tanta confusión en cuanto al dar en la iglesia, en nuestra época. Nosotros no estamos bajo ningún diezmo. El diezmo forma parte de la ley. Y si alguien quiere agarrar pasajes como este para decir que usted tiene que pagar el diezmo, entienda que el diezmo en el Antiguo Testamento, el diezmo fue de comida. El diezmo era comida, semilla, frutas, vacas y ovejas. Entonces la próxima vez que un pastor, o peor, una pastora, le trate de sacar un diezmo, llévele frijoles y arroz. ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no, lo que quieren es un diezmo de su salario. Y usted puede llevarlo a un pasaje y decir, disculpe, pero es un diezmo de ovejas y vacas, hamburguesa tengo, ¿ok? Y frijoles y arroz. Y aquí está una décima parte de lo que nosotros comimos esta semana. Entonces, adelante. Entonces, Dios simplemente prohíbe dedicaciones de cosas que ya son de Él. Y llegamos al último versículo 34. Y dice así, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Ok? Y el último versículo del último capítulo de todo este libro, el libro de la comunión con Dios, destaca la clave. Destaca la clave de todo. Todo lo que es, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, toda la clave es la palabra escrita. Que dice, estos son
los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Dios dio esos mandamientos, Moisés los escribió. Es así, Dios dio mandamientos, Moisés los escribió. Exactamente como en nuestro caso es como la Biblia. Dios dio sus palabras a los santos hombres por medio de la inspiración de su Espíritu Santo. Y esos santos hombres las escribieron. Dios pone su voluntad en papel con tinta. Y Dios no es un Dios para esconder su voluntad de nadie. Yo no sé cuántas veces he oído eso de cuál será la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Y yo digo, híjole, compre una Biblia. Léelo. No es tan difícil. Vea lo que Dios quiere para usted. Es que es como nosotros regresando a los Estados Unidos y uno dice, ¿qué va a hacer? Y yo digo, ni idea, es que, no sé, vivir en el sótano de mi mamá y pedirle el carro prestado no, me explico, estoy regresando y uno dice que, pero sabe, yo sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que yo lea la Biblia y obedezco lo que dice. Que quiere decir que yo voy a estar leyendo la Biblia, orando, ¿ok? Y yo voy a estar testificando a los inconversos. Y conforme a que Dios abra puertas, yo voy a compartir la palabra de Dios con los santos para su edificación. Bien complicado, ¿verdad? No, no es complicado. Uno dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Ser un discípulo de Cristo y hacer discípulos de Cristo. ¿Qué más quiere? No, está hablando de trabajo. Ok, vaya, busque trabajo. Ay, pero ¿cuál trabajo? ¿Cuál trabajo quiere? Ay, pero quiero ser bucero. ¿Usted cree que Dios quiere que yo sea bucero? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces, si usted quiere ser bucero, adelante. Yo preferiría ser taxista. Pero es esto. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere... ¿Para qué? Para que podamos sostener nuestro ministerio. Y nuestro ministerio es evangelismo y edificación. Ojo, evangelismo y edificación. En cuanto a los inconversos, nuestra responsabilidad, evangelismo. En cuanto a nuestros hermanos en la iglesia, edificación. Todo se explica dentro de la palabra de Dios. Dios no está escondiendo su voluntad a nadie. Aquí está escrito exactamente como dice. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Cuántos detalles hemos visto en el libro de Levítico? Pero detalle. Dios es muy detallista. Y explica bien lo que Él quiere de cada uno. El problema es que nosotros no queremos prestar atención a lo que dice la Biblia, porque esa es la segunda cosa que debemos sacar de este versículo. Esos son los mandamientos. ¿Qué es un mandamiento? Cuando alguien da un mandamiento, ¿qué es lo que espera? Sí, obediencia. Dios ordenó estos mandamientos a Moisés porque se los dio a su pueblo con la intención de que ellos los obedecieran. Y Dios nos ha dado a nosotros la escritura hoy en día con lo mismo. Dios nos ha dado su palabra con la intención de que la aprendamos y que hagamos lo que ella dice. Todo gira alrededor de la palabra de Dios. Levítico, un libro acerca de la comunión con Dios. Primero, la comunión se establece por medio del sacrificio. Es como nosotros. Si tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así es como se establece la comunión con Dios en la salvación que se ofrece en Cristo Jesús. Pero la comunión con el Señor se mantiene ¿cómo? Por medio de la santidad. Porque Dios es luz y si queremos andar con Dios, tenemos que andar en la luz y lejos de las tinieblas. Así es sencillo. Vean Levítico 19. Levítico 19:2. Es el versículo clave de este libro, es donde empezamos nuestro estudio. Levítico 19:2. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo redimido por medio del sacrificio, un pueblo que anda con Él en comunión de la santidad. Levítico 19:2 dice, hablad a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, ¿por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Con decir, vuestro Dios, Dios está diciendo,
Ustedes son mi pueblo. Yo los compré. Ahora ande conmigo. Santos seréis, porque santo soy yo. Así es la comunión. Se establece por medio de la redención que se ofrece por medio del sacrificio, Cristo Jesús, y también se mantiene, se desarrolla por medio de la santidad. Nosotros conformándonos a la imagen de Cristo. Porque si Dios dice, sed santos como yo soy santo, es decir, somos cristianos porque estamos creciendo en Cristo, conformándonos a la imagen de Cristo. La manera de hacerlo, leer la Biblia, obedecer lo que dice. Este es el último consejo. El último consejo que tengo para ustedes. Lean la Biblia, hagan lo que dice. Y también tengo algo como extra que decir. Yo no sé si me permiten hacerlo. Porque como dije, este es mi último mensaje en el púlpito, digamos un domingo de la iglesia del Este. Y por supuesto voy a estar aquí de hoy en 8 para la boda de Steph y Andrés. Pero oficialmente, digamos, predicando un mensaje. Aquí estamos. Después de este mensaje, ya pronto estamos volviendo a los Estados Unidos. Y nosotros, digamos, tanto ustedes como nosotros, yo y mi familia, nosotros lo que nos toca es seguirle a Dios en su plan, seguirle a Dios en su voluntad. La obra no termina con este cambio. Entonces no debemos pensarlo así. No hemos acabado la obra que Dios nos dio que hacer. La obra no termina acá. Tenemos que tener una mentalidad de misioneros. Tenemos que tener la mentalidad de que nosotros no hemos terminado lo que Dios nos dio que hacer. Sí, hay una separación ahora. Nosotros tenemos que irnos, ustedes tienen que quedarse, ahora tienen nuevo liderazgo y ya tienen que acomodarse a un nuevo ambiente de diferentes personalidades de los pastores y de los líderes. Está bien porque nosotros nos vamos y tenemos que empezar de nuevo en los Estados Unidos y uno dice, hay tanto cambio, ¿cómo se siente? No, honestamente no me siento diferente de hace un año porque acabo de comprar un montón de tratados, están esperándome en la casa de mi mamá. Y ya estoy buscando en dónde puedo salir para testificar a la gente en la calle. Si Dios me abre una puerta para predicar la palabra de Dios, ¿sabe lo que puedo hacer? Predicar la palabra de Dios. ¿Sabe lo que espero de ustedes? Sigan haciendo lo que están haciendo. Salem en la calle. Bimbo también en la calle. Kai predicando. Simón predicando. Ronald y Raúl y de todos participando en la obra. La obra no ha terminado. Y sabe cuál es el gran peligro que está pero tocando nuestra puerta. Es el mismo peligro que vemos después del libro de Levítico. ¿Cuál es el libro que sigue después de Levítico? Números. Acabamos como una iglesia de terminar el libro de Levítico. Y yo digo, obviamente no es un libro muy común y corriente para una serie de predicaciones los domingos. Pero hemos visto en el libro de Levítico tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús y en la santidad y todo. Y luego terminamos con esta exhortación en el último versículo de los mandamientos que Dios ordenó. Y vemos que nosotros también tenemos la Biblia. Llegamos al libro de Números y ¿sabe lo que vemos ahí? Después de la gran bendición de la comunión en el libro de Levítico. Justo antes es que después de salir del monte Sinaí en Levítico, ¿a dónde llega el pueblo de Dios? Llega a la mera frontera de la tierra prometida. Están ahí viéndolo, ¿ok? Viéndolo. Y ellos mandan 12 espías para allá. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Viendo, yo no sé, piénselo. Estando allá y viendo, tierra prometida. Esa es la mía. Dios dice que esa tierra es de nosotros. Y viéndola en toda su riqueza, viéndola en toda su plenitud, viendo esa tierra en toda su bendición y todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Y qué hacen? Fracasan. Y todos mueren. Oh no.
siguen con vida, llevan 40 años muriendo lentamente en el desierto. Fracasaron, ¿por qué? Números 13. Yo digo, aquí está el peligro que tenemos que enfrentar. Tanto ustedes aquí como nosotros allá. Al borde de la bendición de Dios. En la mera frontera de toda la plenitud de lo que Dios les prometió a los israelitas. Mandan esos 12 espías y esas 12 espías regresan después de reconocer la tierra. 10 de ellos dicen, no podemos. Números 13, 27. Números 13, 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también allí vimos allí a los hijos de Anac, son los gigantes. Amalek habita en el Negev, o habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dicen? No podremos. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes y hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. No podemos. Hemos hablado mucho nosotros del cambio, nosotros entre los líderes, y uno de los dichos que se han tirado, y yo entiendo lo que se quiere decir, pero no estoy de acuerdo. Uno de los dichos es un zapato muy grande que nos queda. Después de la salida de Greg, es un zapato muy grande. Y decir esto es como decir, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No. El zapato que les queda a ustedes, Iglesia del Este, les calza bien. Porque Dios hace el hombre para las obras y las obras para el hombre. Efesios 2:10. Y si uno ve el gran reto por delante, dice, uy, qué zapato más grande. Ok. Pero tal vez el pie que debe estar dentro de ese zapato es el pie de Dios y no el suyo. Porque ¿quién va a tomar la tierra prometida? ¿Quién lucha por nosotros? Dios. ¿Quién es el proveedor? Dios lo provee todo. Entonces, obviamente viene un cambio. Obviamente vienen tiempos difíciles. Pero si alguien dice, ay, pero no podemos. Y es como esos 10 espías. ¿Sabe lo que ellos querían hacer? Regresar. ¿Regresar a dónde? Sí, a Egipto. A la esclavitud. No, hermanos, piénselo. No, yo no quiero ir a la tierra prometida. Yo quiero regresar a la esclavitud. Pero qué bruto. ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo es posible? ¿Sabe lo que vieron? Vieron un paso de fe y no quisieron seguirla. Así de sencillo. Porque Dios dijo, yo voy a darle la tierra ya. Ok, entonces uno dice, uy, hay gigantes allá. Ok, grandes, mucha oposición. Uy, pero hay ciudades fortificadas allá. ¿Cómo es que vamos a avanzar la obra? Y por temor no siguieron ese paso de fe. Simplemente porque estaban viendo con los ojos humanos.
y no confiando en lo que Dios dice. Entonces, volvieron para atrás. Solo 2 de los espías respondieron de una manera diferente. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Josué y Caleb. Y vea lo que dice Dios acerca de Caleb, que creo que se puede decir fácilmente de los 2. Números 14, 24. Esos 12 espías regresaron. 10 dice, no podemos. Ok, el pueblo decidió seguirles. Querían volverse atrás, querían volverse a Egipto, al lugar de donde Dios los sacó de esa esclavitud. Y solo 2 respondieron bien, Josué y Caleb. Y aquí en este versículo, Números 14, 24, vemos la gran diferencia entre Caleb y Josué y los 10 espías. Dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, no otro espíritu como un fantasma, no, actitud, una actitud diferente. Y véalo, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ok. ¿Saben? Hay otra actitud, una actitud diferente en este hombre. En los 2 realmente, aunque habla solo de Caleb, escogieron ir en pos de Jehová, aún a pesar de las dificultades. Dios dijo que la tierra era de Israel y que Israel tomaría posesión de ella. Josué y Caleb oyeron la palabra de Dios, decidieron vivir conforme a ella, aun cuando una decisión así implicaba una vida incómoda y difícil. ¿Sí o no? Y de mucha oposición. Y yo digo, vienen tiempos difíciles para nosotros, tanto para ustedes, cambio de liderazgo. Nunca es fácil para una iglesia un cambio de liderazgo así. Pero también para nosotros, yo y mi familia, porque estamos empezando de nuevo en los Estados Unidos, sin nada. Ningún ministerio, ningún trabajo, ni una casa, ni carro, ni nada. Lo que llevamos en las maletas es lo que tenemos. Entonces yo digo, tomemos una decisión. Yo ya he tomado mi decisión. Pero tomemos una decisión. Ya sabemos lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Sí, ya sabemos. Ok, Dios quiere una actitud de nosotros como la actitud de Caleb. Y ahora depende de nosotros, ¿qué es lo que queremos nosotros? Vean Josué capítulo 14. Ustedes saben cómo es la historia por la decisión de volverse atrás. Dios manda al pueblo a andar errante por 40 años. Por 40 años el pueblo, esa primera generación que salió de Egipto, va muriendo. Poco a poco llega al libro de Josué y ya Moisés también muere y Josué lleva el pueblo de Dios a la tierra prometida en victoria. Y llegamos al capítulo, creo que es 12, pero estamos en 14. Con el 12 ya empiezan a repartir las herencias ahí de la tierra prometida. Ya están tomando posesión de lo que Dios les prometió. Y llegamos a Josué 14, versículo 10. Y vemos que Dios cumple con la promesa que hizo a Caleb. Que Caleb entrará en la tierra prometida. Pero ¿saben? Él también tuvo que andar los 40 años en el desierto. No entró en la tierra prometida en aquel día cuando él decidió seguir a Jehová. Él tuvo que andar 40 años con el pueblo andando errante en el desierto sin nada por las decisiones de otros. Sufrió 40 años por las decisiones de otros. Pero Dios cumple con su promesa. Vea lo que dice. Y vea la actitud de ese hombre. Y dígame si eso no lo arranca para decir, uy, pero yo quiero ir a predicar en la calle, ¿verdad? Porque vea lo que dice. Ahora bien, Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ¿qué? 85 años. Es un viejo.
Y usted dice, bueno, ya viejo, ya debe jubilarse, ya pensionarse y retirarse un poco ahí, echar para atrás y decir, ay, qué descanso, ¿verdad? Pero no, vea a este hombre. Nunca se cansó de la obra. Nunca se cansó de seguirle a Dios. Nunca quería parar de confiar en Dios. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Ojalá que Dios me dé fuerza también cuando tengo estos años, de 85 años. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. ¿Para qué? Para la guerra. Para salir y para entrar. Y él dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová, a mí me gusta eso, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. El hombre dice que quiere una montaña. Y no sé, ¿qué sabe usted de una guerra? Tomar una montaña, una cuesta, es casi imposible. Porque uno está arriba, apuntándose hacia abajo. Es casi imposible. Es la obra difícil, tomar una montaña. Y ese hombre, viéndolo todo, es el gran héroe de la guerra. Él y Josué, entonces viéndolo todo, él no pide lo fácil. 85 años, y dice, deme la montaña. Y dice, uy, qué hombre más rudo. Pero pide la montaña que tiene ciudades fortificadas. ¿Cómo? Y no solo ciudades fortificadas, los anaseos están allá. Los gigantes. 85 años. Y el hombre dice, quizá Jehová esté conmigo. Como ha dicho. Es como el hombre tiene tanta confianza en el Señor que todavía está para la guerra. Cuando él decidió antes, 45 años antes, cuando él decidió, nunca cambió de opinión. 40 años anduvo errante con la nación de Israel. Por las decisiones de otros, él tuvo que sufrir 40 años. Y luego se metió en la guerra unos años más, tomando posesión de la tierra que Dios le prometió. Llegó por fin a ver el cumplimiento de la promesa de Dios a los 85 años. ¿Está usted dispuesto a tomar una decisión de quedarse con la obra de Dios? Sufrir 40 años en un desierto espiritual para luego a los 85 años de edad ver la promesa de Dios cumplirse? ¿O será uno de los muchos que dicen, no podemos, echarse para atrás y salir? ¿Cuál será su decisión? Como dije, ya tomé mi decisión. Yo quiero seguir la palabra de Dios. La oración mía para mi regreso a los Estados Unidos, la oración mía, es Efesios 6, de 18 al 20. Yo oro que Dios cuide mi familia, que me dé un trabajo para poner pan en la mesa, de todo, responsable en esto. Pero constantemente yo estoy pidiendo a Dios que me dé de nuevo para predicar la palabra de Dios como debo. Porque eso es lo que toca. ¿Sí o no? Ya no es tiempo para echarnos para atrás. Ya no es tiempo para tirar la toalla. Ya es un tiempo de cambio. Y ¿saben? Regresemos a ese versículo donde empezamos. Salmo 116. Voy terminando. Pobre niño está obstinado con el pastor que está predicando demasiado. Salmo 116. ¿Te acuerdas del versículo? Salmo 116, versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Esa es la pregunta. ¿Qué pagará usted a Jehová por todo lo que tiene en Cristo Jesús? Somos deudores a todos. Primero a Dios y luego a los inconversos y también a nuestros hermanos. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer
voto especial, si quiere pensarlo así, como Levítico 27. Hacer un voto especial. ¿Cómo es que nosotros podemos dedicarnos totalmente a Dios? Seguirle a Él, leyendo la Biblia, haciendo lo que dice, para glorificarlo cuando Él venga por nosotros. Es simplemente decidir ya que usted se va a quedar donde Dios lo tiene. Que usted se queda en la Biblia, usted se queda en la oración, usted se queda en el ministerio predicando a los inconversos, predicando la palabra cuando Dios le abre una puerta, siendo fiel en lo que Dios le pone delante, confiando en sus promesas y no echándose para atrás. Esa es la actitud de Caleb. Él decidió ir en pos de Jehová. Y cuando uno hace esto, entonces Dios tiene que cumplir con su palabra. Y uno dice, quizá Dios estará conmigo y vamos a ver si Él cumple con su palabra. Vamos a ver si Dios cumple con su palabra. Tanto aquí como en los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que ser fieles si queremos ver a Dios cumplir con su palabra. Y esto es lo que yo quiero ver. Entonces me toca a mí ser fiel. Les toca a ustedes ser fieles, seguir a Dios. Entonces puede ser voto especial. Puede ser que usted tenga que dedicarse a Dios y decir, no, aquí me quedo. Yo voy a seguir en la Biblia, yo voy a seguir en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde hay ministerio verdadero, donde no hay tantas payasadas, para que pueda servir a Dios conforme a su voluntad, la Biblia. Y eso es lo que nos toca. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Hemos terminado Levítico y el siguiente libro es Números. Y es una tristeza, La mayoría no siguió el camino, hermanos. La mayoría no. No seamos de la mayoría. Formemos parte de la minoría. Seamos fieles a Dios. Seamos como Caleb. Porque al final de la carrera, yo les digo, ustedes van a querer haber corrido con todas sus fuerzas. Se lo aseguro. Al final de su vida, usted no quiere terminar con remordimientos. Entonces ya es tiempo para decidir. Porque cuando vienen las dificultades, usted simplemente tiene que decir, no, ya decidí. Entonces no hay nada más que decir, aguantar la dificultad, aguantar 40 años andando errante en el desierto. Pero Dios cumplirá con su palabra porque Él es fiel. ¿Estamos? Oremos. Padre, gracias por la noche.